De la mañana retomamos ampliación de noticias y el tema que vamos a abordar enseguida tiene que ver con la polémica suscitada a raíz de las declaraciones juradas y de un informe que ha elaborado la Contraloría en el que se descarta un desbalance patrimonial, de acuerdo a las declaraciones juradas. Esto es motivo ahora de una investigación en la Fiscalía. Se ha cuestionado incluso la firma de la persona que firmó este informe por considerarse que es una funcionaria que no cumple con las exigencias del cargo. Es más, no se encuentra en el país, me parece que tiene ya un mes en el extranjero, pero de eso y más vamos a conversar con nuestros invitados. Están con nosotros aquí en la cabina, en representación precisamente de la Contraloría General de la República, el señor Janes Edgardo Rodríguez López, vocero técnico de la Contraloría General, y Guzmán Vera, vocero legal de la misma Contraloría. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenos días, Mayla. Encantado de estar en su programa. El interés de nosotros como Contraloría, como comprenderá, es aclarar las cosas que se han señalado en algún programa en un medio periodístico, porque muchas de lo que se ha señalado ahí carecen de veracidad. A ver, pero el año pasado, recordemos julio de 2024, el Contralor en ese momento, el señor Nelson Chac, habló de inconsistencias en las cuentas y habló de gastos superiores a los ingresos de la presidenta Dina Boluarte. ¿Cómo se explica que en el lapso de estos meses haya cambiado, digamos, la opinión? Porque hacer una advertencia de ese tipo, digamos, no es cosa poco seria. Si uno sale como funcionario, como Contralor de la República, a advertir que hay un problema en las cuentas o cuentas no declaradas por parte de la jefe de Estado, pues entonces tiene que estar muy seguro de lo que dice. Meses después, la Contraloría suscribe un informe en el sentido contrario. ¿Cómo entenderlo? Bien, muy buenos días. Muchísimas gracias por la pregunta. Es la oportunidad para aclarar cada uno de los cuestionamientos que se ha señalado al proceso de fiscalización que se hizo a la señora Presidenta de la República. En principio, debemos señalar que ese proceso de fiscalización tuvo dos etapas. Una primera etapa que se inició con una recopilación de información, donde en efecto se evidenció que existiría un presunto desbalance patrimonial a partir de las declaraciones juradas fiscalizadas. Ahí quisiera enfatizar un punto y tener bien en claro que el proceso de evaluación únicamente se ha debido a los periodos 2022 y 2023. Esto es cuando esta fiscalizada desempeñó los cargos de ministra de Estado y posteriormente el cargo de Presidenta de la República. Es correcto, sí. Entonces, esta primera afirmación inicial que se hace, producto de la recopilación de información, se señaló que existiría un presunto desbalance, producto de del cotejo de esa información que la propia fiscalizada presenta a través de sus declaraciones juradas, de aproximadamente 58.000 nuevos soles. Eso dio motivo para que se inicie un proceso de fiscalización conforme establecen nuestras normativas internas. Ese proceso de fiscalización, ¿qué implica? ¿No? Es importante que la ciudadanía lo conozca. Implica una evaluación integral de toda la información que nosotros como Contraloría podemos acceder. Ese análisis de la información, donde se le permite a la fiscalizada tener la oportunidad de brindar sus descargos y como consecuencia de verificar toda la información que se tuvo en el marco de la evaluación, se llegó a determinar que bajo el alcance del análisis no existiría presunto desbalance patrimonial. Ahora, ¿de cuánto a cuánto aumentó? Vea usted, el indicio que parte de estos presuntos 58.000 nuevos soles fueron aclarados como consecuencia de que esa fiscalizada reporta otras cuentas bancarias que no habían sido aclaradas debidamente en su declaración, que finalmente luego del proceso del cotejo, en esos periodos que ya lo he señalado, se ha verificado que no habría un presunto desbalance. ¿Pero incrementó el patrimonio? En efecto, ha tenido que incrementar porque es una funcionaria pública, ha percibido honorarios de parte del Estado y por lo tanto esos ingresos han sido declarados
en su oportunidad y a su vez aclarados en el proceso de fiscalización. ¿En cuánto es el incremento patrimonial entonces de la presidenta desde que asume como ministra? Mire usted, esa información al detalle no podríamos revelarlo como tal, pero sí le puedo decir que el proceso de fiscalización ha sido con total rigurosidad, bueno, tanto pero se tenga el alcance. a medios ya la información, ¿ah? En efecto, la información tiene carácter pública, puede ser solicitada por cualquier autoridad y ciudadano, conforme ha ocurrido una vez que se emitió el proceso de fiscalización. Como Contraloría hemos cumplido con remitir aquí le doy informe. La cifra. La señora Boluarte, según sus declaraciones juradas en el 2021, pasó de reportar 160.415 soles a 792.167 soles en el 2024, lo que significa un incremento de 631.000 soles en 3 años. ¿Esa cifra es correcta? Esa cifra es la que ha declarado la fiscalizada en sus declaraciones juradas de manera obligatoria ante la Contraloría. Sin embargo, vuelvo a precisar que el periodo evaluado obedece únicamente a los periodos 2022 y 2023. Usted bien señala un periodo 2020-24 que aún no ha sido evaluado por la Contraloría. 21 a 24. Correcto. 22 y 23. El año 2021, en la anterior gestión, hicieron una evaluación a su vez también a las declaraciones juradas donde no encontraron desbalance patrimonial alguno. Eso un poco también para dejarlo en claro. Ahora, usted está reconociendo que el aumento del patrimonio, como lo ha dicho Mávila Huertas, es de 630.000 soles. El aumento del patrimonio es lo que refleja las declaraciones juradas de la fiscalizada. Pero es lo que dice. Por supuesto, es lo que dicen sus declaraciones juradas y esa información es la que declara directamente la propia fiscalizada. ¿Cómo se explica que alguien que es ministra y presidenta, y que como presidenta tiene un salario de 16.000 soles al mes, puede aumentar en 2 años 630.000 soles en su patrimonio? Vea usted, el periodo 2024 no ha sido evaluado. Lo que hemos evaluado es el periodo 2022 y 2023 y producto de la información, nosotros como Contraloría hemos sido sumamente rigurosos, diligentes, pidiendo la información a cada una de las entidades de las cuales nosotros podemos tener acceso. Lo y que ahí nos quisiera... dice es que está pendiente la revisión de 2024, pero en 2024 también cabe la pregunta y el cuestionamiento que hace Fernando. Es decir, la presidenta ha sido presidenta 2024 y todos sabemos cuáles han sido sus ingresos. Igual, sumas y restas, hay algo que no cuadra. ¿Cómo se justifica ese incremento patrimonial? Le preguntamos nuevamente. Bien, nosotros no hemos evaluado esa declaración del 2024, mal haríamos adelantando una opinión que posteriormente podría ser evaluada. Nos ha dicho que ha habido un aumento de 631.000 soles al 23. En el 2023, en efecto, ha habido un aumento. Entonces, ¿cómo alguien que es presidente de la República y cobre 16.000 soles al mes puede aumentar en ese lapso que usted precisa una tal cantidad? ¿Me permite, por favor, me permite una doctor precisión? Tenemos que tener en cuenta que este proceso de fiscalización tiene 2 etapas. Una primera, como bien lo ha referido el doctor Guzmán, que ha sido notificado en julio por el excontralor, donde existen ciertos indicios de una serie de información que no ha sido debidamente sustentada por la presidenta. Producto de esa recopilación de información, la presidenta nos alcanza información de sus cuentas que no los había declarado. En esas cuentas que son bajo la metodología que nosotros tenemos en la Contraloría, efectivamente haciendo sumas y restas, hay un monto superior, por tanto, las cuentas que no había declarado anteriormente en su declaración jurada, lo sustenta como respuesta a la información solicitada. Luego viene, efectivamente, la revisión y hay un saldo favorable hacia la declaración. ¿Eso quiere decir que la presidenta omitió información? Efectivamente, hay una omisión en la información que producto del informe comunicado el 24 de julio del 24. ¿Cómo se justifica la omisión de información cuando el funcionario público está obligado a hacer una declaración al momento en que asume el cargo? Bien, nosotros nos regimos por un procedimiento que ya deviene de la gestión anterior, en la cual dentro del proceso de fiscalización se le permite a que todo fiscalizado en general, sin distinción alguna, sea funcionario de alto o menor nivel, pueda hacer sus descargos con la finalidad de esclarecer esos primeros indicios que se han relevado.
Por eso, ¿cuál fue el argumento? ¿Cuál fue la justificación? ¿Por qué se omitió la información? Es la pregunta. Bueno, cuando se le ha circularizado la información, la presidenta ha aclarado algunos aspectos y producto de esa revisión de las cuentas bancarias, aspectos? ¿Cómo se justifica ese incremento? Forman parte del procedimiento reservado que ya ha sido puesto en conocimiento de las autoridades y que inclusive es advertido dentro del propio informe. Ahora, finalmente, ¿cuál es la situación de la señora Vanessa Walde? Ella es la funcionaria de la Contraloría que elaboró en el informe y aparentemente está establecida desde hace algunas semanas en Estados Unidos. Dicen que está embarazada, que va a dar a luz ahí, ha pedido licencia. ¿Cuál es la situación de esta señora? Llama mucho la atención que toda esta polémica se produce mientras esta persona, que es la que redactó el informe, no puede dar explicaciones. En efecto, muchísimas gracias por la pregunta y es oportuno hacer la aclaración. La persona en mención viene haciendo uso de su licencia por maternidad desde el día 15 de enero del presente año. Licencia que es un derecho laboral y que todos los ciudadanos, trabajadores, tienen por ley. En ese sentido, no hay ningún tipo de irregularidad en hacer uso de este derecho como lamentablemente se ha insinuado en otros medios de comunicación que les ha faltado rigurosidad al momento de cotejar la información. Es más, aprovecho la oportunidad para aclarar que también se ha cuestionado su perfil. Y ahí también es importante señalar que la Contraloría, dentro del marco normativo, establece estándares muy superiores a lo que la misma ley establece para ese perfil de cargo. ¿Es cierto o no que la señora Walde vive en un inmueble vinculado al narcotraficante asesinado Roger Poemape? Esa información desconocemos, no está dentro de nuestro alcance. Usted es abogado, sabe que se ha dicho eso de ella. Lo mínimo es interesarse si es verdad o no, que hay un vínculo, por tenue que sea, con un narcotraficante. En efecto, se ha difundido esa información, pero comprenderá que nosotros, como administración pública, también tenemos limitaciones. Usted es un abogado, usted puede informarse, porque esto es una cosa que interesa. Lo que quisiéramos es que nos digan, no es verdad que haya tal vínculo, o sí, pero eso no lo sabía ella. ¿No lo puede explicar usted? En este momento no contamos con esa información, mal haría yo emitiendo una opinión por adelantado. No es opinión, información. Si es verdad, eso no es una opinión, que vive en un inmueble vinculado a un narcotraficante. Es todo lo que queremos saber. No se le pide que opine sobre nada, señor. Bien, está pendiente de cotejar esa información. Bueno, cuando tenga esa información nos la hace llegar. Cómo no. Bien, gracias por estar aquí. Son las 9.